obviamente un mayor incremento o un mayor aumento en la intensidad energética, pues obviamente va asociado a mayores estándares de vida, incluso a una mejor calidad de vida también. No queremos justamente tener que sacrificar a 2.000 millones de personas para poder salvar el planeta. Tenemos que hablar de cambiar la matriz energética para sacar cosas como el carbón o el combustóleo e irla sustituyendo por fuentes más amigables con el medio ambiente, entre ellas solar, eólica, la geotermia. México tiene un tremendo potencial de geotermia. Llegar al corazón de eso requiere un reconocimiento, un diagnóstico honesto de las instalaciones de Pemex y obviamente un programa con financiamiento adecuado y sostenible para tener la mayor seguridad de las operaciones. Hoy vemos refinerías como Minatitlán, Madero, Cadereyta, que prácticamente tienen requerimientos para funcionar bien de manera adecuada o al menos al 80% de su capacidad, requieren inversiones superiores a los 5,000 millones de dólares. En todo ese sexenio apenas les van a dar menos de 300 millones de dólares. Obviamente es claramente insuficiente para las necesidades que tienen esas refinerías. Hay que voltear a ver a Texas. Sabemos es una meca petrolera, pero también lo sabe, dentro de todo Norteamérica tiene la mayor capacidad instalada de paneles solares y también de energía eólica. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Punto de Reunión, el podcast del Hub de Seguridad, que como saben llevamos un mensaje de prevención, gestión del riesgo, seguridad y todo esto que nos puede ayudar a llevar una vida más segura y que en la confrontación de todos estos riesgos en nuestro día a día, que pueden ser en la casa, en el trayecto, en la oficina, nuestros dispositivos, toda la ciberseguridad, pues tengamos una mejor gestión y sepamos qué hacer en caso de. Y hoy platicaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con el sector energético en nuestro país y de manera global también, cómo se han ido dando la evolución de las energías, para lo cual nos acompaña el licenciado Gonzalo Monroy. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo, un placer. Al contrario, qué gusto que me hayan invitado. Gracias, te voy a presentar brevemente, si me falla algo, por favor, ayúdame. Licenciado en Economía y Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es consultor con más de 17 años de experiencia en el sector energético mexicano. Entre otras, algunas áreas de su especialización es regulación, legislación, logística, desarrollo y operación de proyectos, así como análisis económico y de riesgos. Empezaste tu trayectoria en el sector energético con la consultora IPD Latinoamérica, donde desarrollaste un enfoque matemático riguroso para la elaboración de modelos analíticos y estructurales de demanda y oferta de hidrocarburos. Y en el 2018 te incorporas a la Subsecretaría de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía como director general adjunto en planeación. Desde esta posición has podido supervisar de cerca el proyecto de Pemex en Chicontepec, esta promesa que se dio en el 2008-2009 de Pemex en estos yacimientos que se estaban explorando. En el 2010 empiezas a desarrollar proyectos pioneros en energía eólica y en el 2012 fundas GIMEC, donde has asesorado a empresas nacionales e internacionales para participar en el nuevo mercado mexicano. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, al contrario. Bien, pues Gonzalo, en el contexto que nosotros quisiéramos platicar, vemos a Pemex y al sector energético en México pues con una gran trayectoria, muchos años de experiencia. Pemex pues tiene esta tradición en México como esta gran empresa que por muchos años pues no solamente fue la más importante o la que a más personas empleó, también era la empresa que nos ayudaba como bastión económico por excelencia. Y pues dadas las circunstancias, yo creo que no solamente tienen que ver con las políticas nacionales, sino unas circunstancias globales. Pemex se fue transformando y con ello también las decisiones que se tomaban en cuanto al sector energético. Entonces, quisiera tocar los dos temas, tanto la cuestión energética, cómo ha evolucionado, que es tu fuerte, pero también a lo mejor, si podemos y si nos lo permites, platicar un poquito de el incremento en la accidentalidad de Pemex, que es algo bien dramático y que a todos nos debería estar preocupando más, creo. Entonces, pues mi primera pregunta sería justamente esto, ¿no? Del contexto que nos pudieras dar de la transición energética en tu experiencia en estos 17 años que tienes, que has podido observar, pues a lo mejor al principio no tan de cerca, pero que fuiste involucrándote cada vez más.
¿Cuál es tu percepción de manera global de la transición energética que estamos teniendo como humanidad? Me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre pues, estos intereses locales, intereses particulares a veces de grandes corporativos que parece que se imponen sobre los intereses globales, sobre lo que tenemos que hacer en torno a la energía y el consumo de energías limpias, nuestra huella de carbono, en fin, para ir haciendo este contexto. ¿Cuál es tu opinión de esta transición energética? Claro que sí, Alonso. Mira, yo empezaría diciendo, bueno, la primera es una pequeña anotación, ya son 21 años de experiencia, era el pasado mayo, ya llevo rato en ese. Una disculpa. No te preocupes, ya pinto algunas 21 años. Diría yo. Muy bien. Pero vale la pena justamente hablar de dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Muchas veces yo siempre he dicho de que una fotografía nunca son buenas porque no nos dice nada de las trayectorias, que es lo que verdaderamente importa. Hoy, como Correcto. Tú muy bien lo mencionas, estamos hablando y es la gran conversación global de la transición energética, con un énfasis muy, pero muy grande en la reducción de las emisiones. Y eso es importante mencionarlo porque obviamente un mayor incremento o un mayor aumento en la intensidad energética, pues obviamente va asociado a mayores estándares de vida, incluso a una mejor calidad de vida también. No queremos justamente tener que sacrificar a 2.000 millones de personas para poder salvar el planeta. ¿Cuál sería el propósito de eso? Incluso podría hablar que es tremendamente inhumano hacerlo de esa manera. Una pequeña probadita de esa la tuvimos en el 2020, cuando derivado de los cierres totales o parciales de la pandemia del COVID-19, pues vimos el mundo detenerse y vimos cómo más de 300 millones de personas terminaron o cayeron en la pobreza. Algunos de ahí han salido, pero hay algunos que obviamente vidas que se perdieron y que no es tan fácil de cuantificar el costo de este tipo de medidas. Obviamente en 2020 las emisiones bajaron a nivel global, pero ¿cuál es el costo? Así que tenemos que empezar de ese lado. El segundo es justamente tratar de bajar las emisiones, significa rehacer el mundo como lo conocemos. La parte muchas veces donde se ha quedado gran parte del discurso ha sido de que es la transición hacia las energías renovables, especialmente solar y eólica, y de ahí parecería que el discurso se queda estancado, pero la realidad es que no, tiene que ser muchísimo más. Tenemos que hablar de cambiar la matriz energética para sacar cosas como el carbón o el combustóleo e irla sustituyendo por fuentes más amigables con el medio ambiente, entre ellas solar, eólica, la geotermia. México tiene un tremendo potencial de geotermia que prácticamente hemos visto rascado apenas la superficie. Solamente tenemos 3 proyectos en un país tan grande como México que tiene un potencial prácticamente en casi todos los estados de la República Mexicana. Tenemos que hablar incluso también del rol de la energía nuclear. Tenemos que hablar de nuevos proyectos, de nuevas tecnologías como puede ser el hidrógeno, que está, yo te diría que relativamente cerca, y estoy hablando de cerca de 15 años, para poder ser una realidad viable. Especialmente, y este es el punto fundamental, en sectores que son difíciles de descarbonizar. Especialmente yo te digo construcción, cemento, vidrio, transporte pesado. Toda la parte de transporte marítimo. Esas son cosas que la electrificación de las energías renovables, por ejemplo, no puede llegar a alcanzar. Sus propios requerimientos energéticos son extremadamente altos. Tiene que ser con otro tipo de energía. Obviamente la electrificación nos lleva a un tema que ahorita está bastante de moda, que es la electromovilidad. Pero como se ha visto, el incremento, aunque lo multiplicáramos por 10 las ventas anuales de vehículos eléctricos, serían menos del 5% del volumen global o de la flota global de autos allá afuera. Obviamente no haría todavía una diferencia significativa, pero también hay que decirlo, la tendencia es precisamente hacia allá y los países de una manera, yo te diré que una velocidad diferente, van a ir avanzando hacia esas metas. Por las metas tan agresivas de Europa, que curiosamente apenas la semana pasada acaban de decir de que, ¿qué creen? Para el 2030 no vamos a ser todos eléctricos, nos vamos a ir hasta el 2040. Porque la realidad es de que estas metas tan ambiciosas no son tan fáciles de cumplir. El tratar de llegar, como siempre lo hemos dicho, del sistema A de la energía fósil al sistema B libre de emisiones, requiere que primero aseguremos lo que tenemos al día de hoy, que tengamos energía confiable, no necesariamente barata, pero que pueda ser asequible y sobre todo que esté disponible y que sea confiable. Si de pronto hoy podemos decir, oye, ya somos 100% verdes, pero de pronto no sabes si mañana vas a tener luz o si de pronto vas a subir el switch y la energía no va a estar,
Obviamente esos son sistemas que no son viables. Tenemos que asegurar llegar hacia ese punto, asegurando nuestros estándares de vida que tenemos el día de hoy. Todo esto, Claro. todo eso está inmerso aparte de una tremenda paradoja, la más grande de todas, Alonso. Y es que para llegar a ese sistema B, por desgracia, y una libre de emisiones, mucho de eso se requieren justamente los derivados del petróleo. Hoy estamos en una era donde el petróleo abunda. Si bien es un bien no renovable, definitivamente no es escaso. Tenemos, para darle un comparativo a la gente, tenemos el triple de reservas probadas que teníamos en 1980. La realidad es que nuestro uso del petróleo y sus derivados es un elemento fundamental para llegar a un mundo mucho más amigable con el medio ambiente. Y solamente para rematar esa cereza el pastel, en una pregunta muy importante, sobre todo que nos va a llevar a la parte de seguridad de las operaciones e incluso de los proyectos y de las personas, tiene que ver incluso con esa relación que tiene que ver con las comunidades. Y ahí tenemos que hablar directamente de Pemex. Pemex por muchos años, prácticamente más de 70, fue el único jugador dominante, el único operador de la industria de hidrocarburos en México. Todos los demás eran empresas de servicio, trabajaban en el gobierno mexicano, diagonal Pemex. Y en ese sentido vimos justamente muchos de esos atropellos que ocurrieron. Hemos visto, por ejemplo, cuando fue la explosión de todo un sector en Guadalajara, vimos los accidentes de San Juanico, aquí en el Valle de México, el accidente en el 79 del Pozo Iztoc, cuya mancha de petróleo llegó hasta las costas de Texas y Luisiana. Fue el mayor accidente petrolero hasta ese momento, prácticamente hasta el Deepwater Horizon del 2009, que dejó una mancha significativa en todo esto. Hemos escuchado a lo largo y ancho de estas décadas de que Pemex tiene problemas, una parte en el robo de combustible, otra parte por derrames, otra parte por fugas, y la realidad es de que son pasivos ambientales muy altos. Y eso no ocurre en un vacío, esto ocurre justamente, típicamente, asociado a impactos a comunidades. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chicontepec, hemos visto cómo se han contaminado ríos de los cuales la gente utilizaba para lavar su ropa. Hemos visto que estos derrames petroleros, incluso algunos muy recientes de este propio año, terminan afectando a pescadores. Hemos visto varias cosas hemos visto este año cuando se les incendió literalmente el océano derivado de una fuga de gas natural. Hemos visto los derrames petroleros que alcanzan ya a llegar casi hasta Cuba, de esos 400 kilómetros cuadrados que se hablaba. Hemos visto demasiadas cosas. Llegar al corazón de eso requiere, te lo voy a ir adelantando, Alonso, requiere un reconocimiento, un diagnóstico honesto de las instalaciones de Pemex, de cuál es el estado de las instalaciones de los equipos, y obviamente un programa con financiamiento adecuado y sostenible para tener la mayor seguridad de las operaciones, porque de otra forma, como algo que yo siempre he dicho, la gente no tiene que irse a morir cuando vaya a trabajar. Eso es inaceptable y por desgracia en un país como México ya lo hemos normalizado. Sí, y que en los accidentes que han ocurrido en Pemex, pues ya bien lo decías, hay varios de los que nos podemos acordar, pero lamentablemente en los últimos 5 años se han incrementado en magnitud y se han incrementado en frecuencia. Y eso pues obviamente redunda en lo que se pierde, en los costos que hay de manera directa, en las vidas, por supuesto, que también se han expuesto ahí, que ha habido gente que lamentablemente ha fallecido o que se han lesionado y que pues de alguna manera pudiéramos pensar que pues es una cuestión constante y justamente tengo un dato por aquí que pues reconocíamos a Pemex como la empresa de referencia en México en cuanto a temas de salud y seguridad en el trabajo. Ellos son, digamos, creadores de normas incluso que han, a lo largo de todos estos años han impuesto sus normativas que han aplicado incluso fuera de Pemex para manufactura de artículos, para acceso a espacios, para cursos, capacitaciones. Sin embargo, en los últimos años pues llevan un incremento registrado de aproximadamente el 120% de accidentalidad. Entonces, pues ya nos platicaste muy bien, de manera muy detallada, esta parte del contexto histórico de cómo ha ido evolucionando la energía. Ya vimos que pues, el tema de accidentes y de salud en el trabajo se ha puesto en riesgo, se ha vulnerado, se ha incrementado. ¿Tú cuál considerarías que sería el tema más importante entonces?
enfocarnos hacia el encaminamiento de seguir buscando que estos estándares de salud y seguridad se mantengan en las condiciones en las que están, porque también lamentablemente las condiciones no son las mismas de hace 20 años, o seguir invirtiendo y seguirnos enfocando hacia el desarrollo de tecnologías limpias. Quizás la respuesta sea ambas, ¿no? Pero no sé si todo se pueda, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Fíjate, creo que la respuesta la acabas de dar, es ambas. Y hay que entenderlo y sobre todo, como decía, hacer un reconocimiento honesto de las cosas. ¿Y a qué me refiero? Ese reconocimiento honesto significa entender, reconocer y aceptar de que el Estado solito no va a poder. Con lo cual tiene que poner políticas públicas que incentiven justamente que otros sectores, el sector social, el sector empresarial, puedan participar en la medida de lo que y dentro de sus posibilidades y obviamente dentro de sus circunstancias para poder llegar a ese tipo de cosas. Podemos hablar de la escala más chiquita, Alonso, de gente que por ejemplo está en las localidades quizá más alejadas, que no tienen el acceso ni a la electricidad, mucho menos a dispositivos o una red de gas natural para tener una vivienda más digna. La realidad es de que muchos de ellos todavía en México siguen cocinando con leña y hay que entenderlo de esta manera. Cuando se cocina con leña porque es lo que hay, pues obviamente lo hacen para protegerse del frío cuando han venido estas heladas del norte o simplemente han bajado las temperaturas. Hemos visto incluso cómo apenas en el año 2021 se congeló buena parte del continente, bueno, en este caso el hemisferio norte de América. Vimos que Texas está a menos 25 grados y en México prácticamente perdimos todo el norte derivado de esas heladas. Correcto. Algo así todavía esto ocurre mucho en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer que estas comunidades evolucionen, llevarles justamente esa energía y en cierta manera, que diría hasta la justicia social dentro de ello, para poderlo sacar de ahí? Y ese desde ejemplo tan pequeño, llevarlo hasta las grandes industrias. Hoy, por ejemplo, Pemex, y de nuevo regreso al reconocimiento de la verdad, no de esconder ni maquillar las cifras, cuando tiene, por ejemplo, fugas natural, que es 98% metano, que es 8 veces más contaminante que el CO2, y Pemex simplemente pretende que esto no ocurrió y no le informa absolutamente a nadie, no le informa a la Secretaría de Energía, no le informa a la Secretaría de Marina, no le informa absolutamente a nadie. Si pretendemos ignorar las cosas echándolas prácticamente abajo de la alfombra y pretender que no están ahí, pues simplemente estamos creando pasivos ambientales mucho más largos que eventualmente van a explotar por algún lado, una grave afectación a la salud y a la integridad de las comunidades y sobre todo de las personas. Habiendo dicho esta parte, creo que es muy importante decir hacia dónde estamos y de nuevo esa parte de las políticas públicas. Hoy, por ejemplo, hemos visto, y es, yo diría, lamentable, de que estamos hablando hoy de la soberanía energética, que no es otra cosa, o en el entendimiento que le ha dado esta administración, a que es simplemente dejar de importar gasolina y diésel. La realidad es de que esto ha empujado las refinerías a un límite en el cual, por desgracia, el dinero no ha sido suficiente. Y tenemos que hablar de lo que había dicho en mi primera intervención acerca del dinero. Hoy vemos refinerías como Minatitlán, Madero, Cadereyta, que prácticamente tienen requerimientos para funcionar bien de manera adecuada o al menos al 80% de su capacidad, requieren inversiones superiores a los 5,000 millones de dólares. En todo este sexenio, ya prácticamente 5 años, voy a incluir el sexto año, ya que salió el presupuesto del año siguiente, apenas les van a dar menos de 300 millones de dólares en todo el sexenio, menos de 50 millones por año. Obviamente es claramente insuficiente para las necesidades que tienen estas refinerías. ¿Cuál es el resultado? Cuando se empieza justamente a buscar esta meta de dejar de importar combustibles, se empujan las refinerías más allá de donde pueden dar. Para un ejemplo muy práctico, es como tratar de levantar un auto desvielado, totalmente desvielado, a 170 kilómetros por hora. Algo se va a quebrar, algo termina explotando. Cosa que hemos visto recurrentemente, incendios en Cadereyta, en Minatitlán, en Salina Cruz, en Salamanca, porque simplemente el dinero para el cambio de equipos, no simplemente para darle una pintada, una shineada, sino para cambios de equipos, simplemente el dinero no ha estado. Es muy interesante que en esta conversación global que estamos teniendo, Alonso, de reducción de emisiones, obviamente desde la soberanía energética, el propio Pemex en sus planes de negocio admite que va a incrementar sus emisiones en casi 25%. No solamente nos estamos retrasando con lo que está pasando en el mundo, sino que vamos en dirección contraria.
esta visión de que tenemos que hacer el progreso económico, social a cualquier costo, sin importar los daños ambientales que estamos haciendo, por desgracia te lo tengo que decir, es una visión de los 50, 60 que ya no es compatible para el mundo social, tecnológico que tenemos al día de hoy. Fíjate que en un artículo de Ramón Roca que encontré de un periódico online que se llama El Periódico de la Energía, dice que el carbón y el petróleo matan hasta 1000 veces más personas por relacionadas a los accidentes laborales que la energía nuclear o que las renovables, ¿no? Entonces, la transición del uso de las energías que están más enfocadas a combustibles, hidrocarburos y combustibles vegetales y animales, pues su salida ya no nada más tiene que ver con cambio climático, con exceso de contaminación, tal, sino que también está relacionada que las energías limpias casi siempre, uno, ocupan menos personal, y dos, su tipo de trabajo es mucho más fácil de administrar y de observar y de regular. Entonces, pues casi que por sentido común, por investigaciones técnicas, científicas, vemos que la salida de este tipo de energías es inminente, pero pues también vemos que, como bien lo explicabas, al menos la transformación de los hidrocarburos, la refinación para el plástico y para muchos otros productos seguirá siendo necesaria. Sin embargo, pues bueno, te quisiera preguntar ahora, ya pasando un poquito más a lo que estamos viendo de manera global y de manera local. También la Organización Internacional del Trabajo nos decía en uno de sus escritos que tienen sobre riesgo laboral que en el impacto que tiene este tipo de empresas, pues también van relacionadas con el cambio climático, ¿no? Y pues bueno, en el caso de Pemex, con estos derrames, con estos accidentes que han tenido, pues también por ese lado se van hacia la afectación en el medio ambiente. Entonces, pues preguntarte, ¿cómo ves y qué se espera de lo que va a pasar en los próximos años en las energías en México, tanto CFE como Pemex? Se habla mucho y se critica que pues han dejado de lado las energías renovables, pero la realidad es que sí se han mantenido algunas, energía eólica y celdas solares se siguen instalando. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Cuál es el futuro en México, dadas las circunstancias, pues sobre todo políticas, porque de ahí vienen las principales decisiones, pero de atención hacia estos temas, hacia un futuro cercano? Fíjate qué buena pregunta me haces. Y la realidad es de que esto que está pasando el día de hoy en México ya había pasado antes en otro lugar, que tiene que ver sobre todo con Estados Unidos cuando llega el presidente Trump. La gente casi no se acuerda, pero el primer acto oficial que hizo el presidente Trump, literalmente a los primeros 10 minutos de su mandato, fue sacar a Estados Unidos de los compromisos de la COP de París. Y eso es importante porque yo renuncio a este tipo de cosas, pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Si bien la política federal no está ayudando en eso, mucho liderazgo vino justamente de los estados y de las ciudades y de las empresas y de industrias por sí mismas. No se tuvieron que esperar a que vaya una política de subsidios o que haya una política que les vaya a recompensar todo eso. Esta es la desconexión principal y de nuevo el reconocimiento de que el Estado no lo es todo ni lo va a poder hacer todo solos. En ese sentido, por ejemplo, en el caso mexicano, hemos visto que a pesar de esta política, yo diría política hostil hacia la energía privada principalmente, especialmente la de la energía solar y eólica principalmente, pero principalmente privada, porque aquí se trataba de beneficiar, yo te diría que de manera indebida, como va a confirmar la Suprema Corte de Justicia la siguiente semana, de manera ilegal. Pues obviamente se fueron avanzando. Hoy, por ejemplo, casi nadie ha hablado de la explosión de paneles solares a nivel residencial y de comercios pequeños. Esto, como a menos, cuando es menos de medio megawatt, 500 kilowatts, no requieres permiso, puedes hacer tus instalaciones de una manera muy sencilla y relativamente económica. Esto de relativamente lo tengo que decir porque una inversión, por ejemplo, de 100,000 pesos, 150,000 puede sonar muy alto y en general lo es. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, en zonas muy calientes, llamemos el norte, las penínsulas, incluso una parte que tenemos un artículo de lujo, sino es un artículo principalmente de supervivencia. Gente, por ejemplo, en San Luis Río Colorado que tiene sensaciones térmicas por arriba de los 57 grados. Requieres el aire acondicionado para vivir, si no te mueres.
Obviamente no es un artículo de lujo. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tú le pones, por ejemplo, tus paneles solares en una región árida como puede ser allá, pues obviamente puede ser que tu recibo de luz vaya a pagar 7,000 pesos, 8,000 pesos el bimestre, pues terminas pagando 300 pesos. Y ahí hay que decirlo, muchas de las cosas que han pasado, todavía hay muchos programas allá afuera, estatales, incluso federales, para la adopción de estos paneles, sigue siendo una realidad. Ha crecido cerca de un 14% anual la puesta de paneles solares en pequeña escala. Ahí hay todavía un gran negocio de oportunidad. Por el otro lado, tal y como mencionabas, pues tenemos esas políticas, yo te diría que incoherentes, esa es la forma, o incongruentes una con otra. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a través de una forma bastante paradójica, el programa de Sembrando Vida, donde, por ejemplo, a los agricultores se les pide un mínimo de área cultivable y queda forzado, pues obviamente muchos pequeños agricultores, parcelas, pues obviamente no alcanzan ese nivel. ¿Qué es lo que hacen? Van y literalmente deforestan para alcanzar el subsidio. ¿Cuál es el resultado neto? En estos casi 6 años ya de gobierno, hemos tenido un 11% de deforestación. Es un resultado contrario al que se esperaba. Obviamente ni siquiera hablar de la catástrofe que ha sido el Tren Maya en toda lo que es la selva maya y buena parte de la reserva de Calakmul, que por desgracia es una de las mayores agresiones al medio ambiente que se ha visto en todo el continente, quizá incluso al nivel de la deforestación del Amazonas, de ese tamaño, ese impacto. Wow. Ahora, esto tenemos que ponerlo también en el contexto de que sí es necesario el progreso que se le debe a muchísimas de estas comunidades que están ahí. La forma en cómo se puede hacer, ahí es donde hay que conocer que hay muchas soluciones allá afuera que pueden ser implementadas de una manera mucho más ordenada, si lo queremos llamar de esa manera, si es que hubiera una disposición para ello. Pero obviamente es más fácil vender un proyecto gigante, como puede ser la refinería de Dos Bocas, que cuando llegue a operar por allá del 2026-27, pues va a ser la refinería más grande de México. Es seguir tratando de ver el futuro con los lentes de hace 40, 50 años. Sí, creo que una de las responsabilidades de todos como ciudadanos pues es la participación social desde organismos sociales o la participación política para poder influenciar y tomar decisiones en las tribunas políticas y contrarrestar pues algunas de las que podríamos considerar malas decisiones, para no entrar en mucho criterio de quién está bien y quién está mal y tomar partido, que no es el objetivo del podcast. Pero si bien hasta por sentido común, como decía, la salida de las energías que más contaminan empieza a ser inminente en muchos países altamente desarrollados como Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, están con un plan energético muy claro y van cumpliendo a lo largo de los años. Pues a lo mejor hace 10 definieron que las energías nucleares iban a tener un porcentaje, las energías hidrocarburos, en fin, iban a tener otro, y ahí va, ¿no? Y la salida de los autos de consumo de combustible para transicionar hacia otro tipo de vehículos. Pero hablando de México y mi punto inicial, que era de cómo podemos participar como ciudadanos, pues no sé cómo preguntarte, pero tenemos algo más que hacer como sociedad, podemos hacer algo más como sociedad para poder influenciar en estas decisiones, porque lo que mencionas es catastrófico, ¿no? El daño que se le está haciendo a la selva en la zona, en la Riviera Maya, va a ser casi irreversible, ¿no? Ya lo determinan como irreversible. Ojalá que se pueda hacer algo, que se pueda trabajar con investigación y tratar de minimizar ese impacto. Y así como ese hay muchos otros ejemplos, pero ¿qué más podemos hacer como sociedad? En agrupaciones y organismos sociales, no sé, ¿cómo más podemos participar? Claro que sí. Mira, esa es una muy buena pregunta y yo diría que la primera es informarnos mucho más. Y en este caso, por ejemplo, el podcast funciona muy bien para explicar algunas cosas muy sencillas. Por ejemplo, una, quizá la que no tan familiarizada, es a través del FIDE, el Fideicomiso del Desarrollo de Electricidad. El FIDE prácticamente es un fideicomiso que no desapareció, no se lo comió el gobierno federal y que sigue ofertando cosas muy interesantes, desde remodelaciones para casas, cosas, por ejemplo, donde te van a subsidiar en el caso de que tú quieras comprar paneles eléctricos hasta el 25% del proyecto que tú estés desarrollando. Incluso la forma en que tenemos nuestras ventanas que puedan absorber o en este caso repeler la parte del calor.
todo lo que vamos a ver en construcciones nuevas. ¿Cómo vamos a ver? Y tú hiciste una pregunta hace un momentito antes, la voy a coligar con esta, con respecto a que si nuestro país en general está preparado para los cambios derivados justamente del cambio climático. Cambio climático que de cada día, y hay que entenderlo que sea la forma más sencilla, no es de que sea el calentamiento global, no. El cambio climático son fenómenos meteorológicos más extremos. Vamos a ver alargadas, pues quizá por años, pero cuando llueva van a ser lluvias torrenciales, como acaba de pasar con el huracán Hillary, que prácticamente literalmente dejó caer 3 años de lluvia en tan solo 3 días, y vimos cómo la región del Valle de Guadalupe, toda la parte de Tijuana quedó totalmente inundada. Las lluvias constantes que vemos hacia el sur de Veracruz, Tabasco, que van a ser cada día más torrenciales, y obviamente no tenemos los sistemas para proteger a la población ni las instalaciones eléctricas de ello. En la parte eléctrica, cuando veamos esos calores por arriba de 50 grados, nuestro sistema de transmisión, no solamente la generación, sino la transmisión, es muy probable que no aguante, tal y como le ocurrió en su momento a Texas hace 2 años. Obviamente, el acondicionar nuestro sistema energético que tenemos en nuestro país es un reto monumental, Alonso. Estamos hablando 12% del PIB. Es un monto que el gobierno no tiene esa cantidad de dinero para poderle dar solución a esto. Y eso no solamente hay que pensarlo en este modo tan grande y global. Que no haya justamente la energía cuando se necesita, significa, por ejemplo, los desabastos que vimos en 2019, o hemos visto los apagones que constantemente se han dado a través de estos años. Hay un impacto muy, muy importante hacia la población. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues muchas cosas. Se pueden ir justamente desinformándose, preguntarle ahora que vienen las elecciones a cada uno de nuestros candidatos, desde presidencias municipales, alcaldías, Congreso local, Congreso federal, cuál es su posición en materia ambiental. Tan solo empezar a poner ese tema en la mesa nos va a ayudar muchísimo. Incluso ahora que ya estamos saliendo justamente del verano y ya estamos ya casi entrando al otoño, yo te hubiera dicho, si esta conversación la hubiéramos tenido quizá en abril, oigan, si de pronto no hay posibilidad de bajar el aire, o el aire está demasiado caro, tan solo tener plantas y algún tipo de plantas al interior de las casas reduce entre 1 y 2 grados justamente la temperatura al interior, además de que estás contribuyendo a tener un aire un poquito más limpio. Por ejemplo, en términos de nuevas construcciones, bueno, quizá una doble altura, una altura superior, eso va a evitar de que las casas requieran tanto mantenimiento y sobre todo tanto gasto en la calefacción. ¿Qué tipo de recubrimientos se están poniendo para, sobre todo en el lado norte de la República, que los precios son bastante agresivos? ¿Cómo protegemos a la gente para que su gasto en calefacción no sea tan alto, o incluso, como llegó a ser la parte de los apagones, se pueda proteger si no hubiese electricidad? Toda esta forma de repensar cómo estamos viendo este tipo de cosas, Alonso, es lo que la población tiene que empujar ese tema como un tema prioritario, porque por desgracia, y ahí regreso al tema donde empezamos la parte de la trayectoria, estos fenómenos meteorológicos cada día van a ser más violentos sobre el tiempo. Lo que hemos visto hasta ahorita es apenas el preámbulo, y principalmente me tengo que referir a la onda de calor que vimos en junio, que obviamente llevó la demanda eléctrica prácticamente a su máximo histórico, por arriba de 53,000 megawatts hora. Te voy a ser bien sincero, estuvimos muy cerca justamente de tener apagones generalizados, porque la capacidad total del sistema es apenas de 57,000 megawatts. Wow. Estábamos ya rozando prácticamente el límite operativo y no había de más. Esa es la realidad de las cosas. Sí podemos decir que teníamos ahí algunas plantas paradas por parte de la política energética, pero la realidad es de que lo que teníamos a la mano estábamos prácticamente ya en el borde. Obviamente tener incluso, y aquí voy a poner un tema que para mí es importante, hay que entender que incluso cuando se ponen los paneles solares, uno deja justamente su dependencia del sistema eléctrico. Y eso es importante porque si el sistema eléctrico falla por la transmisión, porque hubo apagones, porque mucha gente está generando, cuando tú tienes tu generación en sitio, eres el dueño de tu propia energía. Tú ya te podrías eventualmente, y aquí hablo un tema un poco más ideal, desconectarte de la red y ser autosuficiente. Ese es el verdadero empoderamiento del individuo, de las familias, que no tienen que depender si hay una disputa a favor o en contra, ellos son los dueños de su propia energía.
Ahora, regresando a la parte del trabajo y los accidentes de trabajo que se vinculan con el sector energético, me gustaría pues hacer una observación de lo que hemos estado investigando y lo que hemos leído aquí en Punto de Reunión, y vemos que pues bueno, en el mes de octubre se va a celebrar el Día Mundial del Trabajo Estable. En esta cuestión de estabilidad, pues sabemos que incluye la satisfacción del trabajador, que tenga un trabajo digno, que en fin, ¿no? Pero pues como vemos, a lo mejor las condiciones están cambiando, las condiciones laborales, y para trabajos que están relacionados con la industria energética particularmente, pues también van a cambiar, ¿no? Entonces este cambio climático, aunado al uso de este tipo de energías, pues quisiera pensar que los trabajos que se realizan, por ejemplo, en minería o en exploración o en las mismas plataformas, van a ser diferentes, y el tipo de accidentes también van a cambiar. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué estamos viendo que va a pasar en estos trabajos de la industria energética relacionados con el cambio climático? Para aterrizarlo más enfocado en eso, la crisis por golpe de calor, en fin, ese tipo de comentarios. Claro que sí. Mira, vamos a hablar específicamente, y ahorita lo abrimos a un tema más general, pero primero en la parte específicamente de exploración y producción, y en cierta forma o medida la parte de Pemex. En buena parte tenemos una gran ventaja de estar donde estamos al día de hoy, porque hay muchísimas soluciones tecnológicas para todo esto. Pensar todavía de que manualmente se tienen que abrir válvulas, se puede hacer una serie de trabajo humano, por desgracia, o mejor dicho, te decía todo lo contrario, a favor, es de que ya muchas cosas pueden ser automatizadas. Ya hay justamente formas de sistemas remotos como el sistema SCADA, que Pemex conoce a la perfección para sus tuberías principalmente. Se pueden hacer de forma remota, y obviamente con eso una buena prevención de riesgos. Y en este punto quizás es la parte más esencial, Alonso. Hay que invertir, y vale la pena, siempre será un buen negocio invertir en la prevención de los riesgos, porque lo ocurre es obviamente considerablemente más grande el gasto. Esto incluso también tiene que ver, y específicamente en el lado de Pemex, con el costo de la prima de su seguro maestro. Obviamente hemos visto que esta prima se ha incrementado cerca de 14% en tan solo 5 años. Y parece que incluso debería de ser incluso un poco más. Perdón que te interrumpa, ¿14% de la prima en qué sector o para qué trabajadores? Para Pemex. En el para caso Pemex. de las instalaciones de Pemex ha crecido el 14% la prima, justamente. Oye, para los 117,000 trabajadores que tienen, ¿cuánto cuesta eso? Es gigantesco, es extremadamente gigantesco. Wow. Y aquí el problema, y por desgracia tenía que hablar de eso, y aquí hay un problema de Pemex. Pemex hemos visto en los últimos reportes que han salido en la prensa de que Pemex simplemente ahorita no tiene dinero. O sea, le ha tenido que pedir dinero a la Secretaría de Hacienda para cumplir el pago con contratistas, con algunos socios que tiene, porque simplemente... Ya empieza a recibir demandas de exigencia del pago, ¿sí? Correcto, eso es correcto. Hemos visto todo este tipo de cosas. Hemos visto, por ejemplo, que como muy bien mencionaste al principio, el sistema hospitalario de Pemex es muy robusto, y en algunas zonas es el mejor y a veces el único que existe. Y eso siempre ha sido un motivo de orgullo. Hemos visto que cuando fue, por ejemplo, el desabasto de medicinas, por desgracia, también alcanzó esa parte. Hemos visto que también hubo un mal manejo cuando fue la parte del COVID, los inicios o los albores de la crisis, que no hubo las medidas para proteger a los trabajadores. Las tragedias que ocurrieron alrededor de las plataformas, sobre todo de la zona de Campeche, es un ejemplo que nunca jamás debe de volver a repetirse. Pero eso obviamente indica que tenemos que tener la capacitación, el entrenamiento y yo te diría que incluso una mentalidad de prevención de riesgos, que por desgracia te lo puedo poner en estos últimos, yo te diría que en este último sexenio y medio, principalmente ha sido enfocado sobre todo a la producción, o en ese caso buscar el barril de petróleo, el barril de gasolina, sin importar ningún otro costo, ya sea el costo económico, hemos visto las pérdidas de Pemex, o el costo humano de todas estas decisiones. Es no es una forma sostenible, que eso es quizá también una parte que tenemos que hablar y que es parte de una conversación global para hacer las operaciones sostenibles, no solo con las comunidades, sino también con los propios trabajadores. Tener las capacitaciones, tener los equipos, tener justamente sus propios simulacros, que por desgracia te lo puedo decir, en algunas partes en campo, sobre todo la parte de Burgos, Reynosa, incluso la parte de Poza Rica, hace buen rato que no se han llevado. Hemos visto, por ejemplo, y ahorita que mencionábamos estos costos, quizá el costo humano, yo lo llamaría así, hay que remitirnos a la tragedia que fue Tlahuelilpan. Tlahuelilpan
murieron cerca de 37 personas quemadas. Y no fue el huachicol, ¿no? Para contexto, es el tema del huachicol a principios de este sexenio. Va relacionado, porque se dio exactamente el contexto de la lucha contra el huachicol, pero no fue precisamente el robo de combustible lo que derivó en esa tragedia. En esa tragedia, prácticamente en el ducto que va de Tuxpan hacia la parte de Tula, ese ducto, por desgracia, altas veces y muchas veces picoteado por el crimen organizado, pues Pemex siempre lo había ido a reparar y le ponía literalmente taponcitos. Cuando se hace una represurización, sé que es el incremento para el flujo, este taponcito se botó. Y literalmente empezó a brotar, valga la expresión, una fuente. Y sí, los pobladores pues literalmente le ganaron a las cuadrillas del ejército que estaban ahí y fueron a todo esto. Y eventualmente, tú muy bien lo sabes, seguramente también la audiencia, es un riesgo potencial inminente. Es una falla de seguridad impresionante. Se tendría que haber asegurado la zona, pero los elementos de seguridad simplemente se replegaron. No se cortó el flujo de combustible a tiempo, lo cual hizo que siguiera fluyendo el combustible, y obviamente esto terminó en una tragedia por todos conocidas. Todos estos elementos deberían ser justamente lo que no se debe de hacer en una situación como esta. Se tiene que asegurar el perímetro, se tiene que cuidar la integridad de las personas, aseguramientos. Todo este tipo de cosas son lo que nunca jamás debe de volver a ocurrir, que es parte de una política de seguridad, en este caso de seguridad laboral, que se tiene que implementar, yo te diría que desde ayer. Para ir cerrando, me gustaría también tocar un tema que tiene que ver con el futuro de Pemex, con lo que va a pasar con esta gran paraestatal. Obviamente depende de muchas cosas que pues irá de la mano con quien le dé continuidad al sexenio, si viene el mismo partido, si viene de otro partido, y que pues serán decisiones paulatinas que irán tomando a lo largo de muchos años, ¿no? No quisiera pensar que va a desaparecer de un día para otro, pero te quisiera preguntar, ¿está destinado a desaparecer? Veremos que Pemex eventualmente se vuelva a lo mejor se fraccione y vayan vendiendo por secciones. Lo que sí es un hecho es que el escenario cada vez es más complicado. Yo no veo un Pemex que regrese a los albores de antes de los 70s, de antes de las crisis que vivimos a finales de los 70s y en los 80s, y que de ahí solamente lo hemos ido viendo para abajo. No creo que regrese a eso. Entonces, ¿tú cuál crees que sea ese futuro en general de Pemex y también un poco en particular de la industria energética en México? Qué buena pregunta. Y mira, yo te diría, Alonso, de que ahí, y lo apuntas muy bien, lo importante es la trayectoria. Y en la trayectoria actual que está Petróleos Mexicanos, es una que es incompatible y es insostenible, así de sencillo. Es una donde Pemex incompatible e insostenible con las necesidades del país y con el contexto externo también. Exactamente, hacia allá iba, exactamente hacia allá iba. Porque como lo mencionamos hace un momentito, las emisiones de Pemex están aumentando. Todo lo que es la quema justamente de gas natural sigue siendo extremadamente grande. Para que Pemex tuviera que corregir el rumbo, requiere inversiones de más de 20,000 millones de dólares. Y ojo, eso es bien importante. Esos 20,000 millones de dólares sería para quitar emisiones. No está agregando un solo barril de petróleo ni de gas natural. Y desde la lógica, sobre todo del gobierno, ¿por qué le voy a invertir una cantidad de dinero tan grande si no se va a producir en derechos, impuestos y otras regalías, ¿no? Obviamente el incentivo va a ser a que mejor hago otro postito, de ese saco más dinero, tenemos más impuestos y de esos impuestos construimos escuelas, carreteras. El incentivo está hacia ese lado. Obviamente nos lleva a una paradoja, que mientras menos dinero le meta a corregir esto, pues obviamente sigues perpetuando el ciclo. Entramos a un ciclo vicioso de todo este tipo de cosas. Para darte una idea también del tamaño, por ejemplo, de la quema de gas natural, se están quemando aproximadamente 600 millones de pies cúbicos, que alcanzaría esos 600 millones cúbicos prácticamente para abastecer a toda la península de Yucatán, incluidas las operaciones de Pemex, de electricidad. Eso es lo que diariamente se está quemando y enviando a la atmósfera con cero aprovechamiento para absolutamente nadie. Esto es importante porque, como muy bien apuntas, ¿cómo hacemos que Pemex sea, yo le diré, una mejor empresa? Hemos escuchado, por ejemplo, desde el lado oficialista que es la continuación de este modelo, un modelo que, como hemos platicado ampliamente aquí, es un modelo que ya no da más, es la realidad de las cosas, o bien justamente otros modelos
como el que trae el lado opositor, donde habla incluso de un Pemex transitando hacia energías verdes, ¿no? Hablar de Enermex o algo por el estilo. Yo creo que la realidad es que tenemos que coincidir en este caso de que tiene que haber un plan y un reconocimiento de que también las empresas y otros sectores de la sociedad pueden contribuir a todo esto. No solamente va a ser la parte de Pemex, sino simplemente tener cosas muy bien definidas en términos de, sobre todo yo empezaría, esa sería la primera prioridad, diría yo, cómo reducimos emisiones. En algunos casos de Pemex, por lo que te platicaba ahorita de los gastos que se requieren para hacerlo un poquito más eficiente, pues obviamente significaría en algunos casos cierre de algunas instalaciones que no se están utilizando o que su costo literalmente no alcanza, sus ingresos no logran cubrir su costo. No tenemos que estar persiguiendo el barril. Esta mentalidad, justamente yo te diría extractivista, es la que nos ha llevado a este nivel. O bien activos que no sean prioritarios, alguien más quizás los pudiera hacer por mantener los empleos y las actividades en varias comunidades cuyo empleador en muchos casos termina siendo a veces Pemex, si no el único, el más grande. Obviamente eso se tiene que preservar y hacer este plan de continuidad como lo habíamos platicado al inicio, Alonso. Obviamente aquí son decisiones que por desgracia le competen más a los políticos que a la gente técnica, así que tenemos en todo caso como sociedad que empujar que estas voces sean escuchadas para tener un desarrollo y un futuro, por desgracia hay que decirlo también, mucho más amigable con nuestras propias personas, la salud de las familias. Lamentablemente echaron para atrás la reforma energética que parecía era la más estable porque se había tomado en cuenta la opinión de expertos, de académicos, de gente que está en la industria, manufacturera, transformación, en fin. Pero bueno, pues esperemos que esto cambie, que la misma sociedad se dé cuenta de lo que necesita y del cambio que está buscando hacer, que estamos buscando tener como país. Y en ese sentido también preguntarte, mi última pregunta, por favor que nos dijeras si tú consideras que hay algún ejemplo a seguir, algún país que esté haciendo y que haya estado haciendo las cosas bien, y qué es eso que está haciendo, cuál sería ese modelo a seguir, cuál sería ese caso de éxito que tenemos que estar buscando como país, y que creo que le aplica a muchos países de América Latina. Coincido. Fíjate, yo te podría decir, no, tenemos que voltear a ver a Europa, lo que está haciendo Asia. La realidad es, creo yo, mucho más sencilla. Hay que voltear a ver a Texas. Texas, sabemos, es una meca petrolera, lo es, pero también lo sabe, dentro de todo Norteamérica tiene la mayor capacidad instalada de paneles solares y también de energía eólica. Tiene prácticamente, para darle la idea a la gente, tiene el 50% de lo que tiene México como país, tan solo el estado de Texas. Hoy justamente a través de la asociación del gobierno federal, estatal y también un conjunto de empresas están desarrollando tecnologías de última generación. El avance, por ejemplo, del hidrógeno está avanzando de una manera bastante grande. Tecnologías muy importantes como la captura, almacenamiento del CO2 de carbón está ya prácticamente entrando a una etapa de viabilidad comercial. Y eso es importante porque significa que de las emisiones que ya hicimos o que estamos generando a través de nuestros procesos para mantener nuestros estándares de vida, ya no tengan que estar contaminando tanto. En México, por desgracia, es una conversación incipiente, como te dije muy al principio, y es algo que yo lamento mucho. Parecería que solamente nos enfocamos en renovables, cuando tenemos que tener una conversación mucho más extensa de las diferentes medidas que tenemos que hacer. Y las escalas son diferentes porque podremos hablar de cómo reducir las emisiones de Pemex, pero también podremos estar hablando de medidas de eficiencia energética en los hogares, por ejemplo, desde la parte de los focos, desde buscar que nuestros aparatos eléctricos, llámese refrigeradores, estufas, incluso hasta las planchas, sean justamente con eficiencia energética. Y todo esto va a ir bajando justamente la presión sobre el sistema global energético, el de Estados Unidos, el de Norteamérica, el de México, el de Veracruz en su conjunto, para ir reduciendo justamente esta huella de carbono. Tendremos que estar hablando justamente ya no tanto de que vamos a tener el siguiente auto, sino cómo podemos desarrollar un transporte colectivo
masivo, por ejemplo, el caso de las grandes urbes de nuestro país como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, otras ciudades, para tener ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos estar desarrollando quizás ciudades más amigables, incluso reforestación, en lugar de estar metiendo pavimento? El pavimento lo vemos todos justamente a la salida de nuestras casas, pero ese calor que está generando también, y lo vemos justamente, captura ese calor y en la noche se siente el bochorno como arrastra desde la propia calle. Aquí hay que entenderlo, todo eso hay formas de hacerlo mejor. Ya tenemos la tecnología para hacerlo, ahora hay que tener la disposición de cambiar lo que hemos venido construyendo hasta ahora. Excelente, y para cerrar, a manera de despedida, platícanos de GEMEC, qué es lo que hacen y cómo los podemos contactar, cómo te podemos contactar a ti en cuanto a los servicios que ustedes ofrecen. Claro que sí, mira, en GMEC principalmente lo que hacemos es estudios de mercado, principalmente, específicamente qué es lo que está pasando en el sector energético mexicano, tanto la parte de electricidad, exploración y producción, y ahorita donde ha tenido mucho más énfasis es en la parte de los refinados, combustibles, gasolina, gas natural, turbocina principalmente. Es justamente ir viendo y entendiendo la regulación. Hemos visto todos los cambios en la política energética en esta administración y cómo irse, en ese caso, preparando o adecuando para tener la continuidad de las operaciones, que es lo que principalmente les interesa a la gran mayoría de las empresas en nuestro país. En algunos casos muy específicos, en algunos nichos, como podría ser la generación distribuida, seguir aumentando justamente esta presencia, o incluso en términos hasta de política, yo te podría decir cómo es esta adaptación de los marcos legales a los nuevos cambios tecnológicos que estamos haciendo. Desarrollo incluso también de proyectos que tienen que ver de manera indirecta con el sector energético, que obviamente también incluyen sobre todo adecuaciones en términos de las afectaciones de cambio climático. Y principalmente me pueden encontrar ahí en redes sociales, ahí como G-Monroy Energy, ahí en Twitter, y incluso ahora también para un nuevo público, ahí en TikTok como Go-Monroy. Ahí es donde estamos ahí platicando de qué es lo que está pasando, tratar a veces de explicar las cosas más básicas de la energía, pero es muy bueno para tener un entendimiento sobre todo basado en los hechos, en los datos, para tener una conversación mucho más informada. Excelente, por acá haremos la promoción también para que tratemos de mandar a tantos guardavidas, como les decimos aquí, para que se informen más de estos temas que son tan interesantes, tan de actualidad y que son tan útiles también, ¿no? Para que vayamos planeando nuestra propia vida. Pues querido Gonzalo, muchas gracias por participar con nosotros. Sé que eres una persona muy ocupada, que te requieren gobiernos, instituciones, consejos, y pues haber tenido esta oportunidad de tener esta charla contigo para nosotros es un gran honor. Muchísimas gracias. No, al contrario, Alonso, qué gusto platicar contigo, y esas conversaciones son las que tenemos que tener para que la gente tenga un poquito más de información y se le abran las perspectivas y los horizontes. Ese es justamente el objetivo de aquí del podcast, y a toda nuestra audiencia, a todos los guardavidas, agradecerles también por su oportunidad y por darnos este tiempo a nosotros para escuchar nuestros programas. Como decimos aquí, educar para concientizar, o a mayor educación, menos accidentes, son estas frases que utilizamos como bandera y que estamos seguros que ustedes también las tomarán y les servirán muchísimo en su día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.